Entonces, tengo que jugar Slender, porque es un icono del terror actual, uno de los mejores juegos de terror que hay en la actualidad. Así es. Eh, pe- pero ¿qué terror tiene esta cosa? Es simplemente un personaje que aparece atrás y te sorprende y sonidito y gritas y oh, ¿qué de terror hay en esto? Bueno, tienes que jugarlo para entenderlo. Pero Apúrate que si no esto va a durar más que nuestra lectura y reseña de todos los cómics que hacemos. ya está bien, ya aparte production, ya vamos a empezar. Sigue jugando y vas a ver cómo esta cosa también da miedo. Pero solo veo árboles, si quiero ver árboles me regreso a Fusica. Según tú entonces, ¿qué es terror? Terror, terror es The Walking Dead, por ejemplo. Espero que te refieras al cómic. Sí, sí, también. ¿Por qué? Porque es desarrollo del personaje. O sea, no es simplemente algo que aparece en tu espalda y te grita, sino es algo que se va desenvolviendo conforme avanza la trama. Porque el terror no está simplemente en el zombie, sino también está en los humanos que a veces pueden ser peor que los zombies. Entonces tengo una linternita y corro y camino. Es todo lo que hago. ¿Podría estar jugando Battlefield? Ok, página 1 de 8. Ay, ¿qué es eso? Bueno. ¿Por qué suena así? Ya basta. Comí demasiadas galletitas de Ve al baño, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah! ¡Destruirán todo con su poder judicial y el Congreso, maldición! Los zombies están en todas partes. Tenemos una fascinación increíble por ellos e infestan nuestra cultura popular. Podemos verlos en videojuegos, en series, en películas, en libros, ¿por qué no?, cómics. Precisamente, hoy en la editorial del Agujero Daltónico hablaremos sobre The Walking Dead, uno de los cómics más representativos del género de los zombies, escrito por Robert Kirkman y dibujado por Tony Moore y posteriormente por Charlie Adlard. ¿Cómo es que esta obra ha conseguido sumergir a tanta gente dentro del apocalipsis zombie? ¿Y qué es lo que dice, no solamente para el género del terror y el suspense, sino también lo que habla de nosotros como especie humana? Ese es nuestro tema de hoy, aquí en la editorial del Agujero Daltónico. Los seres humanos somos criaturas que necesitamos un sistema. Tenemos organizaciones de leyes, principios morales, hemos aditamentado a nuestra sociedad un montón de reglamentos bajo los cuales vivir y utilizamos todo nuestro sistema para poder mantener el orden y la civilización entre nosotros hasta cierto punto. Sin embargo, hay situaciones en las que la conducta humana se ve forzada a salir de estos parámetros, llámalos morales, éticos, culturales o civilizados. Vamos a decir civilizados para generalizar todo esto. Casos como son, por ejemplo, las guerras, como son las plagas, los terremotos catastróficos, los huracanes. Puntos en los que el ser humano como sociedad se ve obligado a salir de estos parámetros culturales, de esos parámetros civilizados, y que llevan la conducta humana a un extremo. Lo pueden ver muy fácilmente en películas militares, donde el ser humano está ya no al servicio de la ley, sino al servicio de sí mismo. Es expuesto a un ecosistema mucho más crudo, mucho más duro, y por tanto sus conductas dejan de ser tan civilizadas o parametradas como lo es el ser humano dentro del orden del sistema. The Walking Dead justamente comienza dándonos un ejemplo vivo de esto. Tenemos a Rick y a Shane, dos oficiales deteniendo a un convicto. Dos policías son los representantes de una u otra manera del orden, de las leyes, de todo lo que define la civilización de alguna u otra manera. O al menos deberían de serlo porque son policías. Rick es disparado, sufre el accidente, queda en estado de coma, es llevado al hospital y despierta en el hospital. Vemos esta transición en que este hombre es
arrebatado de su mundo ordenado, de su mundo parametrado, de su mundo de reglas, y es llevado a un punto en el que no está seguro no solo de lo que ha pasado, porque si vemos las primeras viñetas de este nuevo mundo, podemos darnos cuenta que podríamos reemplazarlo con cualquier clase de desastre. Podría haber ocurrido una guerra, podría haber caído una bomba, podría haber habido una peste, podría haber pasado un terremoto o un huracán. No estamos seguros de lo que pasa si no fuera porque vemos a los muertos vivientes. Pero con excepción de eso, podríamos categorizar esta catástrofe en cualquier otro tipo de crisis. Y como en cualquier otra crisis, el ser humano es despojado de su civilización, despojado de lo que lo hace sentirse seguro, se ve forzado a hacer lo que normalmente no haríamos. Somos reducidos a nuestros instintos más básicos. Desde el punto mismo de la familia, los primeros con los que se encuentra Rick, Morgan y su hijo Dwayne, están asustados, al punto que lo primero que hacen es atacarlo hasta que se dan cuenta de que es un humano sano como ellos. Vemos a la humanidad volver a caminar en caravanas. Vemos los sistemas feudales rearmarse cuando llegamos a Alejandría, cuando vemos la ciudad de los Salvadores. El reino de por sí es una referencia obvia al feudalismo y a la época medieval. Todos estos principios nos llevan a demostrar algo que ocurre en la vida real más allá de la ficción, y nos llevan a reflexionar a cómo es nuestra actitud delante de estas crisis. En estos últimos meses nos hemos visto acosados por huracanes, por terremotos. Hay amenazas de guerra en un lado y en el otro del mundo, y Galactus no quiera que volvamos a meternos en otra guerra mundial. Y todas estas situaciones llevan al ser humano hasta cierto punto a su extremo. Nos llevan a un punto en el que quizás nos olvidamos de que somos civilizados, cuando estamos apartados de nuestros sistemas, de nuestras reglas, de las leyes que nos imponemos, de los códigos de ética que diseñamos para poder mantenernos cuerdos. Si nos quitan todo eso, ¿qué somos? Porque Shane creía que era un buen tipo. Shane era un buen tipo hasta cierto punto, a pesar de que no sabemos qué era lo que pasaba antes del incidente. Sin embargo, lo vemos descender a la locura en cuanto siente que ya no tiene nada. Cuando es despojado de sus posesiones, cae completamente en la locura. Vemos a esta gente hacer cosas que nunca antes había imaginado que podría hacer. De pronto, un repartidor de pizza se convierte prácticamente en un soldado. Rick da un ejemplo muy claro de eso en la llegada a la prisión. Cuando ocurre la crisis con los presos y Dexter trata de expulsarlos, y de pronto aparece toda esta horda de zombies detrás de ellos. A pesar de que Rick, algunos números antes, había dicho que ellos no iban a matar humanos, no iban a dispararle a la gente, se ve en la obligación de matar a Dexter porque sabe que si lo deja vivo no solo los va a expulsar, sino que puede matarlos, y puede matar a su hijo, a su mujer y a todas las personas que están con él. Hace unos números antes nada más, él había dicho que no iban a matar gente, y se ve obligado a romper sus propias reglas en bien de sobrevivir en este nuevo sistema, en este nuevo ecosistema que lo pone más allá de las leyes y de lo que él mismo consideraba sus principios. Se ve en la obligación de robar en el primer número para poder proteger a Morgan y a su hijo, y para protegerse él mismo al final de cuentas. Kirkman de una u otra manera trata de exponer esta situación para hacernos ver qué clase de personas somos detrás de las máscaras de moral, de ética, de leyes. ¿Qué hay detrás del ser humano civilizado que puebla las ciudades? ¿Y qué nos pasaría si perdemos todas esas cosas? Tristemente, muchos de esos temas han quedado un poco al olvido en lo que es la serie, porque ha preferido ir más al lado de la acción, de los zombies, de tener una temporada entera sin hacer absolutamente nada en la granja. ¿En qué estaba? Ah, sí, los zombies y los temas filosóficos.
Para tal caso, la idea de The Walking Dead podría ser paralizada con cualquier tipo de catástrofe. Entonces, ¿por qué contarla con zombies? ¿Por qué son necesarios los zombies? Y eso lleva un poco al tema base de este video, de alguna manera, que es el preguntarnos ¿por qué les tenemos miedo a los zombies? Queda claro que no son fruto de la cultura pop, no son fruto de los videojuegos o de los cómics. El concepto del muerto viviente ha existido prácticamente desde siempre en la cultura humana. Lo tenemos desde las maldiciones egipcias, y el término zombie justamente se acuña en lo que es la magia vudú, donde tenemos el concepto más primordial de lo que actualmente evolucionaría a convertirse en el zombie que hoy en día conocemos. Con la diferencia de que en ese momento era un hechicero, un brujo, el que controlaba a los muertos vivientes, el que levantaba de entre la tumba a los cadáveres y los reanimaba. Actualmente ha sido reemplazado con otros elementos como fuerzas interdimensionales en el caso de algunos cómics, como en Black Knight, con virus en los videojuegos. Tenemos incluso cosas tan raras como en Hora de Aventura, que prácticamente es un apocalipsis zombie posterior a lo que ocurre en la guerra de los champiñones. Incluso podríamos atrevernos a decir que Dark Souls es una historia de zombies. Recurrimos por casi una necesidad cultural a los mitos de los muertos vivientes. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero plantear dos puntos de vista de por qué les tememos a los zombies. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el Valle Inquietante? Me alegra que lo pregunten. Como pueden ver en este gráfico, podemos ver representados la familiaridad y el parecido humano que sentimos hacia ciertas interpretaciones del hombre. Junto antes de llegar a la entera imagen del ser humano, hay un descenso en la familiaridad. Este fenómeno en el gráfico es el Valle Inquietante, y determina las imágenes o representaciones que son prácticamente humanas, pero incluye un pequeño detalle. Las acusa y crea aversión a este. Es por eso que le tenemos menos miedo a un oso de peluche, a una caricatura, en comparación a un payaso o a una muñeca de porcelana, o a un androide, o a un zombie, o a una simulación de CGI, o a tu suegra. Es muy curioso porque el miedo natural del ser humano debería ser temerle a lo desconocido y sentir aversión por ello. Sin embargo, lo curioso del Valle Inquietante es que justamente nos demuestra que también le tememos a lo que se parece demasiado a nosotros y que podemos identificar como ajeno. Y sí, los payasos dan miedo porque no son enteramente como nosotros, porque vemos versiones deformadas de casi seres humanos. Le tenemos miedo a todos esos elementos porque casi se parecen a nosotros. Y aquí está la diferencia: los zombies no solo se parecen a nosotros, son nosotros. Porque al final todos nos vamos a morir y nos comerán los gusanos debajo de la tierra. The Walking Dead lo lleva a otro nivel, porque aquí no necesitas ser mordido para infectarte y convertirte en un zombie. La mordida solamente te mata, porque al final todos en The Walking Dead se van a convertir en zombies, sin importar que sean mordidos o no, o la forma en la que mueran. No importa si mueren pacíficamente rodeados por su familia o en medio del campo de batalla. Nos trata de recordar de una u otra manera que todos nosotros somos esto, que esta naturaleza animal salvaje y desarraigada completamente de humanidad está en todos nosotros. Estos impulsos negativos que al final todos nos podemos convertir en el gobernador, todos podemos convertirnos en Negan o en Shane, podemos convertirnos en personas así, porque estos personajes en The Walking Dead, Robert Kirkman consigue convertirlos en personas, consigue que los veamos como gente y los veamos flaquear como nosotros flaqueamos y dudar como nosotros dudamos.
El mensaje al final de The Walking Dead no se trata sobre los zombies, porque convierte a los zombies únicamente en una circunstancia cuya única razón de ser es recordarnos que todos vamos a terminar en esa misma situación y que más allá de nuestra riqueza, de lo que podamos tener, todos vamos a terminar así, todos vamos a terminar pudriéndonos debajo de la tierra y que en el fondo todos somos monstruos. The Walking Dead quiere que nos preguntemos ¿quiénes somos en realidad? Vernos más allá de las máscaras, de qué ocultamos en el fondo, qué deseos oscuros tenemos. Para tal caso, ¿somos realmente las personas civilizadas que creemos que somos?